¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Con nosotras Margarita de Michelén. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Sin embargo, a Él le encanta que nosotros les recordemos lo que Él ha dicho en su palabra y lo que nos ha prometido. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Si estás leyendo la Biblia junto a nosotras este año, la lectura de hoy es Mateo capítulos 17 y 18. Hoy damos inicio a una serie en la que estaremos hablando acerca del tema de la oración. Para esto tenemos una invitada especial de quien estarás escuchando en un momento. Aquí está Patricia de Saladín con nosotras. Este año 2020 ha sido un año sin igual, un año muy especial, creo que nunca lo olvidaremos. A partir del mes de marzo, muchas vidas se han caracterizado por el sufrimiento, eventos inesperados y situaciones que pueden robarnos la paz. Aunque eso es cierto, nosotras como creyentes podemos permanecer confiadas en el Señor, porque Dios nos ha dejado abierto un camino hacia su trono donde encontramos gracia y ayuda para el momento oportuno y donde podemos clamar y hablar con Él. Y Él responde nuestras oraciones. Durante este mes de octubre, el ministerio Revive Our Hearts está llamando a las mujeres alrededor del mundo a orar con fervor y con convicción. Y nosotros en Aviva Nuestros Corazones queremos unirnos a esa iniciativa. Queremos unirnos en un clamor. Y hoy queremos levantar nuestros rostros y clamar a Dios, orar con anhelo por el cumplimiento de sus promesas, en arrepentimiento y fe, con humildad y desesperación, conscientes de nuestra gran necesidad de la gracia y la compasión de Dios. En Nehemías capítulo 9, versículo 28, leemos: Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú lo escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Y qué gran esperanza que cuando clamaban, el Señor los rescataba muchas veces. Sus oraciones eran oídas. Dice ese texto que Él escuchaba una vez más. O sea, no una vez, no. Cada vez que clamaban a ti. Y la verdad es que reconocemos que la oración es un área en la que todas necesitamos crecer. Como Pablo, yo reconozco y debo decir que yo soy la primera. Por eso hoy queremos hablar acerca de este tema de la oración y pedirle a Dios que nos ayude. No a almacenar más teoría, aunque debemos conocer lo que la Escritura dice al respecto, claro, sino a crecer en la práctica de esta disciplina espiritual y nos haga mujeres de oración. Y para hablar de este tema, tengo aquí hoy conmigo en el estudio a mi hermana y mi amiga del alma, Margarita de Michelén, Maggie. Muchas de ustedes conocen a Maggie. Ella ha interpretado en español la voz de alguna persona en estos programas y también es posible que hayas escuchado sus oraciones, porque ella nos ha acompañado cerrando en oración algunos de nuestros programas. Porque ella, Maggie, es nuestra guerrera de oración aquí en Aviva Nuestros Corazones. Maggie también es esposa del pastor Eric Michelén, es madre, es abuela y sirve en su iglesia local en el Ministerio de Mujeres. Hola Maggie, bienvenida una vez más a Aviva Nuestros Corazones. Para mí es un placer y un gozo compartir este programa contigo. Hola Patricia, para mí también es un tremendo gozo poder estar aquí nuevamente hablando contigo, compartiendo este tema tan apasionante que es la oración y trayendo estímulo a las hermanas que nos escuchan o que leen los programas. Así es, para que se motiven como nos queremos motivar nosotras, a ser intencionales en orar. Maggie, por eso te invitamos, porque yo sé y nosotras sabemos tu pasión por Dios, por su palabra y por la oración.
Como dije antes, tú eres nuestra guerrera de oración en Aviva Nuestros Corazones. Y yo quisiera que tú nos cuentes un poco sobre cómo ha sido tu viaje personal en esto de una vida de oración, de crear esa disciplina, porque es un privilegio, pero es una disciplina a la vez, de oración, de esa pasión por clamar a Dios. Bueno, cuando Dios nos llama a salvación, de inmediato pone en nosotras una sed inmensa de conocer la palabra de Dios, que es el medio por el cual Él nos habla a nosotras. Cuando tú te adentras en ese mundo tan hermoso y tan lleno de tesoros, pero a la vez tan lleno de mandamientos y de preceptos, los cuales expresan la voluntad de Dios para nosotras de cómo debemos vivir la vida cristiana, y cuando nosotros vemos el alto privilegio que se nos ha dado de ser pueblo adquirido por Dios para que anunciemos sus virtudes, pero no solamente que las anunciemos, sino también que las representemos. Nosotros nos preguntamos, o yo me pregunté, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Si yo soy frágil, vulnerable, con un corazón traicionero. ¿Cómo, Señor? Entonces ahí es que entra la oración. Porque la oración es tu respuesta a eso que Dios te ha enseñado a través de la palabra. Y eso que tú me dices me recuerda lo que dice John Piper. O sea, lo que tú me estás diciendo es, yo veo tan grande todo esto y veo mi pequeñez delante de todo esto que Dios ya ha hecho por mí y lo que espera que como yo viva, que Piper dice que orar es el reconocimiento honesto de que sin Cristo no puedo hacer nada. De que yo estoy expresando cuando yo oro que yo descanso en el poder de Dios. Es como dice Juan 15, separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Entonces, cuando te encuentras y tú dices, bueno, ¿por qué cosas yo debo de orar? La palabra de Dios te dice, por todo, en Filipenses 4:6. Pero a la vez te dice, sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Cuando yo me encontré sin cesar, yo pensaba que era que todo el día tú tenías que estar como orando, pero yo decía, ¿cómo va a ser esto si tengo responsabilidades? No, orar sin cesar no significa que tú te vas a pasar el día entero de rodillas, no. Es hacer de esto un hábito, un estilo de vida, de mantenerte enfocada con Dios, llevándole toda cosa, desde la más pequeña hasta la más grande. Y para esto hay que ser intencional. Eso tú no puedes dejarlo a como amaneció el día. Tienes que ser intencional. Orar es hablar con Dios. Y de una forma misteriosa, que esto es algo que me maravilla, ver cómo a través de la oración la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se funden para que entonces sucedan grandes y maravillosas cosas. Orar, Patricia, es un asunto de fe y de obediencia, pero también es un privilegio y una responsabilidad. Y entender esto es y seguirá siendo para mí un estímulo para mi vida de oración. Es como tú siempre me dices, porque una frase que tú siempre dices es que nosotros vivimos corandeo. Y eso es, o sea, tener esa conciencia de que vivimos en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, debería llevarnos a orar constantemente, llevar todo, lo grande y lo pequeño, delante de Dios, aunque nosotras en nuestra insensatez, aún como creyentes, somos muy autosuficientes, y cuando vivimos sin orar, eso realmente es lo que mostramos, nuestro sentido de que creemos que podemos hacer las cosas por nosotras mismas. Bueno, y como tú bien dijiste al principio, estamos en una época que jamás vamos a olvidar. Dios nos ha demostrado que nosotros no tenemos control absolutamente de nada. Y ahora más que nunca es cuando nosotros debemos de mantenernos en esa continua oración, porque realmente no sabemos ni siquiera cuándo esto va a acabar, ni cómo va a acabar. Y ni siquiera sabemos si vamos a salir ilesas de esto. Exacto. Entonces es un buen momento para uno darle forma y carácter a tus oraciones y comprometerte a esa vida de oración.
Y qué bueno que podemos orar porque, como decíamos al principio, sabemos que no controlamos nada, pero conocemos al que lo controla todo, al que Amén. es el soberano, que Amén. siendo un Dios tan grande, tenemos la certeza, porque Él lo ha dicho en su palabra, que Él escucha nuestras oraciones y las Así responde. mismo es. Ahora, mira, Patricia, cuando yo estoy leyendo la palabra y el Espíritu Santo me enseña algún pasaje, eso es algo que he aprendido, a ser sensible a la voz del Espíritu Santo y a través de leyendo las Escrituras. Entonces, Él me señala algún pasaje específico. Yo inmediatamente lo apunto o lo subrayo, Ujú. porque entonces eso le dará forma a mis oraciones De ese día. de ese día. Entonces, más adelante veremos cómo esto se ha aplicado en los ejemplos que daré de cómo Dios me ha contestado algunas oraciones. Entonces oramos al Padre en el nombre de Cristo y a través de ese Espíritu Santo que Él nos ha dejado, como tú dices, que intercede por nosotros. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo, el Espíritu lleva esa oración. Es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender como seres Ujú. humanos finitos. Pero qué paz da cuando tú puedes derramar tu corazón delante de un Dios bueno, misericordioso, sabio, soberano, omnipotente, omnisciente. A veces a mí me pasa que yo digo, pero Señor, si antes de que yo diga la palabra ya tú la sabes. Mm. Señor, si ya tú contestas, tú dices que aún en mis suspiros no te son ocultos. Pero yo no entiendo, pero Él dice que quiere que nosotros le verbalicemos nuestras oraciones. Ya Así es. sea, yo sé que en el corazón, en nuestro interior, con nuestros pensamientos, pero yo siempre he pensado que Dios también quiere oír la voz. Y no sé, para Dios nuestros pensamientos son como palabras, Ujú. pero hay un salmo que dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo siempre he pensado, aunque no siempre lo hago, yo oro muchas veces en mi Ujú. cabeza, Ujú. pero porque me cuesta más hacerlo audible, pero yo sé que Dios quiere que nosotros traigamos nuestras conversaciones con Él, porque si hay algo que sí Él espera es que todos sus hijos, sin importar su edad, su coeficiente intelectual, su educación o los recursos que tengan, que hagan eso, que oren, que oremos. Ujú. Entonces, no puede ser tan complicado que todo creyente no pueda hacerlo. Claro que uno crece en su vida de oración, pero debe ser algo como el respirar, como tú me decías. La Ujú. oración del creyente es como el oxígeno que respiramos. Así mismo. Tú dijiste algo de que Dios es omnisciente y lo sabe todo. En el Salmo 119, 49, aparece un versículo que me encanta. Y dice así el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Sin embargo, a Él le encanta que nosotros le recordemos lo que Él ha dicho en su palabra y lo que nos ha prometido. Cuando nosotros oramos conforme a esos dichos, primero lo que le estamos demostrando al Señor es la gran dependencia que tenemos de Él. Pero también nosotros le mostramos la humildad, porque no hay mejores argumentos con los cuales orar que sus mismas palabras. Entonces, esto hace de la oración una oración bíblica, profunda, significativa y sin vanas repeticiones. Ujú. Porque muchas veces cuando tú oras sin intención, tú repites y repites y repites, o puedes caer en repeticiones sin sentido. Y a Dios le gusta que tú le argumentes, pero con sentido, con propósito, en orden, porque así oró nuestro Señor Jesucristo, y así oraron los profetas, y así encontramos las tantas oraciones en la Biblia llevadas con argumentos. Entonces, recordemos eso, acordémosle al Señor esa palabra en la cual Él nos hace esperar. Es así. Y lo que decimos es que yo siempre recuerdo que, o sea, hay oraciones que son un flechazo,
que es una simple frase. Me viene a la mente Nehemías cuando oró para hacerle la petición al rey. O Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas. Señor, sálvame. O Nehemías cuando dijo, yo creo que este es mi fin, socórreme. O el mismo Jonás en el vientre del pez. O sea, hay oraciones que son un grito de ayuda. Tú ahora me estás hablando de una oración más estructurada, pero otra de las cosas que tiene todo este tema de la oración es que va desde una frase, desde un suspiro que tú levantas al Señor, que a veces tú dices, no sé ni cómo orar, derramarte en lágrimas puede ser que ya es una oración para el Señor, hasta oraciones más estructuradas, o sea que pueden ser cortas, pueden ser largas, pueden ser espontáneas, pero pueden ser agendadas y estructuradas, o sea que estamos hablando de un abanico de posibilidades. El punto es que la Biblia lo manda, o sea, ¿por qué orar? Porque la Biblia lo manda, o sea, ese nuevo ser que Dios te regeneró, ahora necesita comunicarse con su Dios creador, salvador. Las necesidades, si hay algo que Dios también te deja ver, una vez te salva, es que las necesidades son enormes. Las necesidades tuyas personales, Maggie, las necesidades de tu familia. Yo no conozco una madre, una mujer que tenga hijos que no clame por esos hijos en desesperación, porque sabe que llega un momento donde tú no puedes vigilarlos, tú no puedes cuidarlos, tú no puedes controlarlos 24 horas, pero tú tienes un Dios que puede. Las necesidades de tu iglesia, las necesidades de los hermanos que tú conoces, la salvación de los perdidos, Maggie. Así es. El cielo y el infierno están en juego y nuestras oraciones pasan a ser parte de eso, porque tú clamas, Señor, tú no quieres la muerte del que muere. Señor, salva. Señor, tu brazo no se ha cortado para salvar. Y eso es usar los argumentos que Él tiene en su palabra. La oración, Patricia, es como la vida misma. La vida no es estática, la vida es variada y te presenta diferentes situaciones. Bueno, conforme a esas diferentes situaciones serán tus oraciones. Habrá momentos en los cuales tú te encuentres en una situación en que inmediatamente tú nada más puedes decir, Señor, por favor, dame gracia con esta persona. Es porque te estás enfrentando con una persona problemática o que tú tienes que dar un consejo que te pidieron y tú dices, wow, o sea, ¿qué voy a decir? Y esa oración tú la haces mental, ni siquiera la verbalizas. Entonces, por eso es que orar es un estilo de vida, porque es parte de tu vida y va a ser diferente conforme a las diferentes situaciones que la vida te presenta o que el Señor en su providencia te presenta. Y de las etapas, porque hay etapas donde tú eres jovencita, quizás ya eres una soltera adulta, quizás eres una mujer casada. O sea, de las diferentes etapas, tu vida de oración y las actividades en que tú te desempeñes y cuán ocupado sea tu día. Lo que la Escritura es clara y es en lo que nosotros quisiéramos a través de este programa, es que nos sintamos motivadas a orar por el privilegio que es la oración, porque la Escritura del Señor te dice, ora sin cesar, dedíquense a la oración, dice Colosenses 4:2. Entonces, como creyentes, nosotros debemos preguntarnos, ¿cuándo yo oro? ¿Yo solo oro a la hora del almuerzo? Cuando estoy en medio de dificultades, porque si la vida está todo bien, yo creo que estoy navegando sin Dios, con mi autosuficiencia. O solo oro al acostarme, o como tú decías ahorita, tú decías Señor, dame gracia, pero hay veces que uno dice, Señor, dame un parqueo. Yo he orado por un parqueo. He orado por parqueo también. Pero esas oraciones son buenas, pero esas no pueden ser solamente nuestras oraciones, porque entonces no estamos siendo mujeres dedicadas a la oración. Y eso es lo que queremos. Queremos crecer y ser conocidas como mujeres que oramos. Así es. Y para eso hay que sentarse y planificar. Y bueno, hay muchos recursos. Tú puedes pasarte, por ejemplo, un mes dedicándolo, orando solamente los atributos de Dios. O sea, alabando a Dios por quien Él es. Alabando a Dios por lo que Él es. Y aún tomando tus peticiones y, por ejemplo, a ese Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Bueno, tú alabas a Dios porque es omnipotente durante ese día.
pero también tú oras y tú dices, Señor, tú todo lo puedes. Yo tengo este hijo inconverso que es duro de servir, o tengo este problema que es aparentemente no tiene salida, pero tú tienes poder. Amén. Entonces, si tú coges y formulas o preparas en tu calendario 31 días orando los atributos de Dios, bueno, eso es increíble. Tú verás cómo tus oraciones verdaderamente toman otro matiz, porque también nosotros, hay algo que nosotras debemos de cuidarnos, y es de lo que yo he llamado la fe mercenaria. Esa fe que está todo muy bien cuando Dios te dice que sí a todo, y tú estás feliz. Pero cuando Dios te dice no, entonces tú te amargas, murmuras, quejas. No, líbrenos Dios de ese espíritu. Nosotros tenemos que literalmente decir, como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad, o como dijo el mismo Cristo en Getsemaní, no como yo quiera, sino como tú. Sí, porque muchas veces no sabemos si lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, pero qué bueno que si decimos así y sabemos que el Espíritu lleva esa oración al Padre conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros no queremos prevalecer nosotras y nuestros deseos, sino que prevalezca la voluntad de Dios. Y una cosa, Maggie, que también es bueno traer a colación. No es que hay un método, porque no existe un método, dije, sigue este método y vas a ser una mujer de oración. Son sugerencias, ayudas, como hay tantas ayudas en otras áreas de la vida, de nuestra vida espiritual, para crecer, para poder crecer en eso. Porque si nosotras no conocemos la palabra de Dios, si nosotras no conocemos a Dios como Él es revelado en la Escritura, nosotros vamos a hacer oraciones que van a parecer como listas de supermercado. Y con esto yo no quiero sonar que no quiero sonar como dura, pero sí, nosotros tenemos un Dios grande, poderoso, creador de los cielos y de la tierra, para el cual no hay nada difícil ni imposible. A mí no se me olvida nunca un blog que yo leí en Revive Our Hearts hace muchos años, que decía que los ángeles, cuando viendo que nosotros ahora tenemos abierto ese camino al trono de la gracia y a donde se nos conceden las peticiones de nuestro corazón, ven que se acercan los pecadores y dicen, ahí vienen, van a pedir y van a traer sus oraciones, y de repente, mira, Señor, ayúdame con este problemita, mira, mi vecino tiene este otro, y que los ángeles dicen, y ya, eso es todo lo que van a pedir. Entonces, como que Dios nos ayude, porque todo, yo lo que veo es que la vida cristiana está amarrada en todo. O sea, si yo no conozco la palabra, si yo no conozco al Dios de la palabra, yo no voy a poder ni argumentarle a Dios, como tú decías, con su misma palabra, y mis oraciones se van a volver repetitivas y monótonas, y voy a ir como en un círculo vicioso orando por lo mismo. Porque si tú me lo dejas a mi corazón, y me imagino que el tuyo también, voy a pedir para mí, para mi casa, para mis hijos, para mis nietos, porque eso es lo que yo quiero, Señor. Entonces, de ahí la importancia de nosotros conocer esa palabra y poder orar con esa palabra. Así mismo es. Porque es lo que tú dices, tú lees la Biblia y tú ves que el Espíritu Santo te señala cosas. Entonces ese es el combustible para tu oración de ese día. Promesas, advertencias, pecados que tienes que confesar, como tú decías, los atributos de ese Dios grandioso. Son tantas cosas, Maggie, y nos quedamos tan cortos, pero es muy importante conocer la palabra. Y orarle a Dios con sus mismos argumentos, aunque esa no es la única cosa, pero es muy importante. Y para eso yo te quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros vemos el Salmo 1. En el Salmo 1 se nos describe el camino del justo y el fin del impío. Sabemos que la salvación es de Jehová, pero Dios nos manda a que oremos por los perdidos. Cuando mis hijos estaban pequeños, y aún no solamente mis hijos, nuestros hijos de la iglesia, porque yo hice una lista de todos los muchachos de la iglesia que no conocían al Señor, y bueno, he tachado muchos nombres, y gloria a Dios por eso. Yo cuando oraba conforme al Salmo 1. ¿Cómo oraba? Dios de salvación, grande es tu misericordia. He aquí te presento mis hijos y los hijos de mis hermanos, para que tú los hagas bienaventurados, guardándoles del consejo de los malos
de que no anden en camino de pecadores, ni se sienten en silla de escarnecedores, sino que, por amor de ti mismo, ellos se deleiten en tu ley durante toda la vida. Amén. Eso es más que bendícelo, Señor. O sea, como, ay, bendícelo, Señor. No, espérate, vamos a ver. La palabra bendición tiene muchas implicaciones y tú puedes argumentarle a Dios con esas bendiciones. En ocasiones, y lo hago con mucha frecuencia, me he visto en situaciones difíciles, en situaciones amenazantes, o he visto noticias en el periódico de pecados que se proclaman con todo el descaro. Y leyendo en Segunda de Reyes 19, vemos cómo Senaquerib le manda una carta al rey Ezequías diciéndole que van a arremeter contra Judá. ¿Sabes qué? Ezequías cogió su carta, fue a la presencia del Señor, en el templo del Señor, y la puso en la mesa. Bueno, muchas veces yo he hecho eso. Escribo mi oración, recorto la foto y la pego, hago mi oración y digo, Señor, aquí estoy yo, como Ezequías, trayendo delante de tu presencia esta oración. Hace unos años atrás, nuestro hijo menor estaba estudiando medicina y luego de estudiar medicina casi siempre los muchachos quieren irse a estudiar fuera. Él quería hacer su especialidad, pero para hacer eso tú tienes que tomar unos exámenes bien fuertes y luego de que tú pases los exámenes, tú tienes que mandar tus solicitudes a los diferentes hospitales a los cuales tú aspiras a entrar. Van miles y miles de peticiones del mundo entero. Entonces ellos en el hospital, al azar, digo yo al azar entre comillas, porque para Dios no hay azar, ellos sacan un X número de personas para las plazas que hay disponibles. Pero en esos días yo estaba estudiando Marcos y me encuentro con Marcos 7, 24, 30, donde leemos a la mujer sirofenicia, esa mujer gentil, inconversa, que tuvo más fe que los mismos judíos y por la cual el Señor la alabó. Ella va y le presenta y le dice, Señor, mi hijita tiene un espíritu inmundo, por favor, ven. Yo me imagino esa mujer con aquel dolor, con aquella impotencia, con aquella desesperación, pero yendo a aquel que ella había oído que podía sacar demonios, curar enfermos, levantar muertos y de todo. Entonces, el Espíritu Santo hizo que esas letras de ese pasaje brillaran, saltaron como que brillaron. Ahí mismo, Patricia, yo no esperé más, no, ahí mismo yo oré. Y te lo digo porque yo escribo mis oraciones. Señor de lo difícil y de lo imposible. Yo sé que el PAN, es decir, las plazas médicas, pertenecen primero a los nacionales. Pero yo te ruego que tú me le guardes tan solo una migaja bendecida por ti a mi hijo. Yo no sé dónde tú lo enviarás, ni cuándo esto será, pero me postro ante tu majestad, esperando que tengas misericordia de él y le guardes su plaza. Para no ir más lejos, mi hijo ya es médico, internista, está haciendo su subespecialidad en un hospital donde solamente aceptan 2 médicos por año. Cuando yo siempre le digo, mi hijo, yo le pedí a Dios una migaja, pero la migaja fue del tamaño de un pan. No, alabado sea Dios por eso. Amén. Entonces, eso yo creo que es orar de una manera que, wow, conmueve el corazón de Dios, porque es que tú le estás diciendo, Señor, yo estoy usando tu misma palabra, tu promesa, yo estoy apelando a eso. Y ya tú ayudaste a esta mujer, así que ayúdame a mí. Ayúdame.
Maggie, gracias por compartir estos ejemplos. Han sido de tanta bendición recordarlos en mi caso y sé que para nuestras oyentes. Y tú mencionaste un par de cosas que yo quiero retomar, pero como el tiempo se nos ha ido, me hablaste de escribir tus oraciones y mencionaste que tenías una lista de personas, de hijos inconversos, de padres que nosotros son nuestros amigos, nuestros hermanos. Y de eso quiero que sigamos hablando en nuestro próximo programa. Has estado escuchando una conversación entre Patricia de Saladín y Margarita de Michelén. Ellas nos han estado animando e invitando a ser mujeres de oración. ¿Le dirás hoy al Señor, hazme una mujer que ame tu palabra y que busque tu rostro en oración? Él puede hacer esto y mucho más por el poder de su Espíritu en nosotras. Margarita regresa para guiarnos en oración. Señor Dios y Padre, Dios de toda bendición, tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a ser mujeres para la alabanza de tu gloria. Concédenos, oh Señor, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia espiritual y de revelación del conocimiento de Él. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros vivamos a la altura de esa esperanza a la cual tú nos has llamado y para que nosotras, todos los días de nuestras vidas, recordemos las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Recordemos que nosotros tenemos un Abba Padre al cual nosotros podemos ir en cualquier momento, con cualquier situación. Y, oh Señor, no seremos rechazadas. Fortalécenos en el hombre interior, con ese poder poderoso con el cual tú levantaste a Cristo de los muertos. Y, oh Señor, permítenos llevar frutos de justicia, de alabanza, frutos que confiesen tu nombre, frutos de oración, para que tu nombre sea exaltado, glorificado y magnificado, así como es en los cielos, en esta tierra donde vivimos, y que esto sea de gran testimonio a aquellos que nos rodean. Gracias, Padre. Gracias por mandarnos a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotras y abrirnos ese camino libre, ese camino fácil, ese acceso que nosotros tenemos hoy ante el trono de gracia. Y gracias porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer, tu perfecta voluntad. Y cuando nosotras no sabemos ni siquiera cómo orar, Él intercede por nosotras con gemidos indecibles. Que las mujeres que escuchan aviva nuestros corazones, seamos reconocidas como mujeres que por todo oran a su Padre. Concédenos ver estas cosas en el nombre precioso y majestuoso de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Asegúrate de acompañarnos mañana para escuchar la continuación de esta serie titulada Orando la Escritura. Unidas en un clamor, aviva nuestros corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.